No hay sobrevivientes en el accidente de un avión con 62 personas a bordo cerca de Sao Paulo. Así lo confirmaron las autoridades locales luego de que los bomberos cesaran las labores de rescate en la zona residencial en la que cayó la aeronave. Ya se ha recuperado la caja negra. Y el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue denunciado el martes por violencia de género por la ex primera dama Fabiola Yáñez. El ex jefe del Estado niega los señalamientos, mientras la prensa argentina publica fotos y grabaciones adjuntas supuestamente a la denuncia. Les ampliamos. Y en Perú entró en vigor la ley de amnistía que impedirá que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que queda excluido el periodo del conflicto armado interno que causó más de 69.000 muertos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, les habla Rodrigo Sedano. Es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir el informativo en Brasil, en donde las autoridades confirmaron que no hay sobrevivientes entre las 62 personas que viajaban a bordo del avión siniestrado en Vinhedo, cerca de Sao Paulo. La aeronave cubría la ruta entre Cascavel, en el estado de Paraná, y Guarulhos, una localidad del Gran Sao Paulo. En el momento del accidente había 58 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. Ya se ha recuperado la caja negra del aparato. Cuando escuché el sonido del avión que se caía, miré por la ventana de mi casa y vi el momento en que se estrelló y la manera en que cayó. Salí corriendo de la casa y fui a ver dónde había caído. Vi que había sido en la casa de un par de ancianos. Aterrorizado y sin saber qué hacer, salté por encima del muro. Entre tanto, en rueda de prensa en un evento oficial este viernes, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió un minuto de silencio por las víctimas. Escuchamos sus palabras. Tengo que ser el portador de muy malas noticias y me gustaría que todos se levantaran para que podamos tener un minuto de silencio porque un avión acaba de estrellarse en la ciudad de Vinhedo, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes, y parece que todo el mundo murió. Así que quería pedir un minuto de silencio por las víctimas. En Argentina, el expresidente Alberto Fernández está en el centro de la polémica por la denuncia el martes de su exesposa Fabiola Yáñez por presunta violencia de género. Señalamientos que el exjefe de Estado ha negado. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosaoy, nos trae más detalles. El domingo pasado el diario argentino Clarín había revelado que existían unas fotografías, unas imágenes de Fabiola Yáñez con lo que parecían las secuelas de golpes y también unas conversaciones respecto a ese tema que aparecieron en el celular de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, en el marco de una investigación por otro asunto, un asunto que investiga seguros otorgados en apariencia de forma irregular en el sector público. El martes, el juzgado de Julián Ercolini, el juez que investiga la causa de los seguros, dio cuenta de que efectivamente habían encontrado esas imágenes y también de que la ex primera dama, luego de, en el pasado, haber desistido de iniciar acción legal contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, el martes se había contactado con el juzgado para solicitar el inicio y el impulso de esta acción legal. El mismo martes, el presidente Alberto Fernández emitió un comunicado en el que dijo que la verdad de los hechos es otra, que es falso, que jamás ocurrió y que él aportará ante la justicia pruebas y testimonios. Él se encuentra, si se quiere, recluido en el departamento en el que vive, en una zona de la ciudad de Buenos Aires, esperando a ver qué sucede con la causa. Con el correr de los días aparecieron las fotografías y aparecieron estas conversaciones, y ahora, para que avance esta causa, se espera que haya un testimonio extenso, una declaración de Fabiola Yáñez, y que se defina si será tramitada por la justicia local o por la justicia federal, dependiendo de algunos detalles de la investigación. Mientras tanto, el país prácticamente no habla de otra cosa por la conmoción que ha generado esta noticia. Vamos a Perú, donde el Congreso promulgó la ley de lesa humanidad que establece que solo se pueden imputar crímenes de guerra a hechos cometidos después del 1 de julio de 2002, lo que beneficiaría principalmente al expresidente Alberto Fujimori. La norma ya había sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ONU ha advertido también a Perú que la ley es contraria al derecho internacional.
La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un desarrollo preocupante, en medio de una reacción más amplia contra los derechos humanos en Perú. La falta de rendición de cuentas por estos crímenes, cuando se cometen, corre el riesgo de poner en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparaciones y garantías, así como de no repetición para miles de víctimas de graves violaciones en Perú. Y actualizamos la situación con el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que ayer volvió a eludir a la policía y a la justicia tras acudir a dar un mitin a Barcelona. Hoy en sus redes sociales el líder independentista asegura que ya ha vuelto a su residencia de Waterloo en Bélgica. Anteriormente la policía catalana aseguró que aún trabaja con todos los escenarios que incluyen que aún se encuentre en Barcelona. Pese a la reciente ley de amnistía, la alta judicatura española mantiene la orden de arresto por el desafío independentista del año 2017. Y mientras en el campo de refugiados de Nuseirat, ciudadanos recorren los escombros dejados por un nuevo ataque israelí que dejó varios muertos, la ONU sigue advirtiendo por la falta de insumos y alimentos en la franja. Al tiempo, las enfermedades se van volviendo más frecuentes en los niños. Desde la organización también se sumaron a los repudios contra un ministro de Israel que justifica el hambre en Gaza para salvar a los rehenes. Martín Gripo nos amplía. Gazatíes inspeccionan zonas destruidas. El reciente ataque israelí contra el campamento de Nuseirat dejó importantes daños, muertos y heridos. Estábamos durmiendo. Luego, a la 1 de la mañana ocurrió la explosión y no sabíamos qué pasó. No sabía qué casa era el objetivo. Durante las últimas 24 horas he tenido las ventanas abiertas. No las estoy cerrando. Esta es la primera vez en 9 meses que me han sorprendido así. Nos sorprendió esta explosión. Tras el ataque, familiares de las víctimas mortales se reunieron en el hospital de Al-Aqsa, donde despidieron los restos de sus seres queridos. La situación en la franja de Gaza continúa siendo crítica, debido a la falta de alimentos, medicinas, combustibles y la contaminación de recursos tan básicos como el agua. Y la ONU se sumó al rechazo contra los recientes comentarios del ministro de Finanzas de Israel. El alto comisionado está consternado por las palabras del ministro Smotrich. Según él, permitir que 2 millones de palestinos en Gaza mueran de hambre es justificable y es moral para liberar a los rehenes. Condenamos con la mayor firmeza estas palabras que también incitan al odio contra civiles inocentes. La ONU advirtió en los últimos días sobre la crítica situación sanitaria en Gaza, que afecta también a los niños. Recientemente anunciaron el envío de millones de dosis de vacunas contra la polio, una enfermedad que, junto a afecciones en la piel y hepatitis, se propaga a gran velocidad. En Japón se conmemoró el 79 aniversario de la bomba atómica contra Nagasaki, una ceremonia solemne a la que no se invitó a Israel, Rusia y Belarus. Como protesta, los países del G7 no enviaron a sus embajadores en defensa de Tel Aviv. El alcalde de Nagasaki defendió su decisión ante la posibilidad de perder la paz lograda. Luis Muñoz informa. 79 años del bombardeo atómico de Estados Unidos contra Nagasaki. Japón conmemoró uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. Lo hizo en el lugar y sin la invitación a los representantes de Israel, Rusia y Belarus. Sin un final a la vista para el conflicto de Rusia en Ucrania y con temores de que la violencia en Medio Oriente pueda expandirse, nos enfrentamos actualmente a la posibilidad de perder la paz que hemos dado por sentada durante mucho tiempo. Esta decisión no gustó a Israel, pero tampoco a sus aliados. Por ello, los Estados miembros del G7 no enviaron a sus embajadores, una protesta por la equiparación de Israel con Rusia. Ambos países están llevando a cabo operaciones militares en territorios extranjeros. Permítame decir que creo que fue una decisión política no basada en la seguridad, dada la asistencia del primer ministro, y establecer una equivalencia moral entre Rusia e Israel, un país que invadió frente a otro que fue víctima de una invasión. Mi presencia sería como respaldar este acto político. Poco antes del aniversario, Japón y Estados Unidos habían reafirmado un compromiso para que los nipones estén bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, algo a lo que se había negado en el pasado por ser el único país del mundo que ha sufrido ataques atómicos. El bombardeo contra Nagasaki ocurrió 3 días después del de Hiroshima, en plena Segunda Guerra Mundial. Más de 215.000 personas murieron y otras miles tuvieron consecuencias severas.
En noticias de Sudán y Yemen, fuertes inundaciones complican la llegada de ayuda humanitaria a los campos de refugiados en donde viven cientos de miles de personas. Las lluvias dejan hasta el momento más de 45 muertos en Yemen y al menos 10 fallecidos en Sudán. Por su parte, las organizaciones internacionales que administran los campos de refugiados claman por el envío de más ayuda. Más detalles en el siguiente informe. Fuertes inundaciones agravan la situación humanitaria en Sudán y Yemen. Las lluvias torrenciales han dejado devastados varios campos de refugiados administrados por Naciones Unidas en Kasala, en el este de Sudán. La ONU indicó que más de 21.000 personas se han visto obligadas a desplazarse por los aluviones, que han arrasado con cerca de 10.000 casas, según cifras del Ministerio de Infraestructura. Las inundaciones complican la llegada de ayuda humanitaria a los campos de refugiados, que acogen a más de 500.000 personas desplazadas por la guerra civil que sacude al país desde hace más de un año. El mismo día que llegamos llovió a cántaros. Es una lucha tras otra. Es nuestra segunda lucha después de la guerra. Todas las tiendas estaban inundadas de agua, no por dentro, sino por debajo. En Yemen, las lluvias también complican el reparto de ayuda humanitaria en los campos de refugiados en la zona del oeste del país, controlada por los rebeldes hutíes. La emergencia ha destruido caminos y carreteras que conectan con las zonas de acogida, en un país donde, según la ONU, al menos 50% de la población depende de la ayuda humanitaria. Vinimos acompañados por el presidente de la Media Luna Roja yemení. También estamos con un equipo del Consejo Noruego, que ha distribuido algunas bolsas a las familias, pero no son suficientes para hacer frente a la situación. Se espera que fuertes lluvias continúen azotando a la región del sur del Mar Rojo durante las próximas semanas. Mientras tanto, las organizaciones internacionales claman por el envío de más ayuda humanitaria. Vamos con noticias de medio ambiente porque países del hemisferio norte viven una ola de calor en medio de advertencias de distintas organizaciones acerca de los riesgos que esto implica para los océanos, dañando ecosistemas naturales y produciendo más lluvias debido al aumento de la evaporación del agua. Un nuevo estudio ha demostrado que la barrera de coral de Australia ha tenido daños irreparables durante los últimos 4 siglos. Andrés Triviño tiene los detalles. Una nueva ola de calor azota al hemisferio norte del planeta y causa estragos en los ecosistemas naturales a nivel mundial. En Japón y en China, las altas temperaturas obligan a miles a buscar refugio del sol en medio del verano. Es insoportable y quiero encontrar un lugar fresco para refrescarme. Esconderme en la nevera no es práctico, así que vine al mar para encontrar algo de alegría. En el continente europeo, las calles de varias ciudades lucen desiertas. En Italia, los cultivos de uvas para producir vino se han visto afectados por el maduramiento prematuro de los frutos. Y en Francia, las aguas del Mediterráneo sufren una anomalía, luego de que alcanzaran los 30 grados centígrados, según alertó la Agencia Francesa de Meteorología. Los océanos absorben el 90% del exceso de calor de la atmósfera. El problema de que aumente la temperatura media de la Tierra por el cambio climático es que los océanos suben sus temperaturas. Mientras que un nuevo estudio demostró que la estructura viviente más grande del mundo está bajo amenaza. La Gran Barrera de Coral de Australia y sus alrededores han alcanzado un máximo de temperaturas. Hemos reunido este registro de 400 años de cambios de temperatura en la Gran Barrera de Coral. Lo que demostró es que los últimos años han sido realmente cálidos, donde los corales de la Gran Barrera de Coral se han blanqueado. No tienen precedentes en esos 400 años. No hemos visto temperaturas realmente tan cálidas. Por su parte, el Servicio de Cambio Climático Copernicus aseguró que el pasado mes de julio fue el segundo más cálido que se ha experimentado desde que se tiene registro, tan solo por detrás de 2023. Y expertos prevén que el 2024, en su totalidad, será el año más cálido nunca antes registrado. Vamos a cerrar en Londres, donde el artista callejero Banksy ha desvelado una nueva obra sobre las calles de la capital inglesa. Esta vez se trata de 2 pelícanos encima de una tienda que vende pescado y patatas fritas en un barrio del noreste de Londres. Obra que se une a la lista de grafitis con forma de animales que ha plasmado en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos, el de un lobo aullando al cielo pintado sobre una antena parabólica blanca, fue robado
Según testigos, 4 personas llegaron con una escalera y lo robaron después de que el artista publicara una foto en sus redes sociales. Así vamos a despedir este informativo. Yo les invito a que sigan conectados aquí a France 24 y France24.com.